Buenas tardes. Gracias a todos por el tiempo, a la TINETS y a la Bolsa de Valores de El Salvador por la muy cordial invitación. Tengo el placer, digamos, de poderles presentar un poco lo que hemos estado trabajando como GenCorp durante todo este año. Les estamos presentando 3 emisiones distintas de titularización que hemos trabajado y un papel bursátil en específico que hemos estructurado. Así que en sentido estricto estoy representando a la titularizadora y a la casa de bolsa de GenCorp. Así que quiero comenzar. Esto es una breve descripción de las estructuras. De ninguna manera trata de ser una exposición que entre en detalle en específico de todos los riesgos y ventajas, sino más que todo poder sembrar la semilla de lo que estamos haciendo en El Salvador, lo dinámico que es el mercado y cómo los distintos participantes del mercado de capitales han colaborado a hacer exitosos estas estructuras que están ya parcialmente, digamos, colocadas en el mercado. Entonces, la primera transacción ya lleva todo este año en el mercado, negociándose, tiene que ver con un ingenio, el primer ingenio azucarero o el más antiguo en El Salvador. Datos relevantes, un EBITDA de alrededor de 35 millones de dólares, ventas de más de 100 millones de dólares, diversificación en sus ingresos con la venta de azúcar en el mercado local y la venta en el mercado internacional, que no está sujeto a cuotas específicas de negociación en el mercado. La estructura que diseñamos o el riesgo específico que queríamos trasladar era de manera primaria las ventas que tienen que ver con el mercado internacional, que tienen la complejidad de al venderse el azúcar en el mercado internacional a precios spots, el precio está variando, entonces teníamos que generar una estructura que fuera lo suficientemente atractiva para las distintas clases de inversionistas. Entonces, lo que hicimos fue generar una asignación de flujos directa de manera primaria que tenía que ver con las ventas en el mercado mundial. Eso tiene que ver con las negociaciones que se hacen directamente con los compradores de azúcar vía la Asociación Azucarera de El Salvador, en la cual en cada contrato de venta queda asignada el pago directamente al fondo de titularización en El Salvador que está respaldando estos títulos. Entonces, todas las ventas son canalizadas vía el fondo de titularización hasta completar la cuota que se requiere para el servicio de deuda. Por si este mecanismo fallaba, también diseñamos un segundo mecanismo que tenía que ver con capturar los flujos que vienen de las ventas en el mercado nacional. En contraposición a las ventas del mercado internacional que tienen que ver con la zafra, estas ventas son uniformes a lo largo del año. Entonces tenemos un mecanismo secundario que puede brindarle liquidez a los inversionistas en los periodos en los que no haya venta en el mercado internacional. Las cuotas de esta titularización las diseñamos de manera distinta, digamos, a un típico bono que te paga con alguna periodicidad fija, mensual o trimestral, y las calzamos con el producto de la zafra en El Salvador. Entonces, el producto de la zafra en El Salvador genera enero, febrero y marzo flujos. Entonces, las cuotas se pagan en enero, febrero y marzo a todos nuestros inversionistas de capital e intereses. Y ahí quedan algunas de las coberturas que hemos logrado debido al diseño que hemos generado, coberturas bastante relevantes y funcionales. Gracias al apoyo de muchos de los inversionistas, algunos que están acá, hemos logrado colocar exitosamente alrededor de 80 millones de dólares, un poco más, en el mercado, a un plazo de hasta 20 años, y todavía tenemos un remanente que estamos mercadeando en el mercado de 20 millones de dólares. La ventaja en cómo diseñamos esta estructura es que a pesar que el plazo contractual de la emisión es hasta 19 años, podemos generar tramos específicos que se ajusten a las políticas de inversión de nuestros distintos inversionistas, ajustando el plazo y la tasa de interés para lograr llegar a sus objetivos específicos corporativos. El uso de fondos del primer tramo o los primeros tramos tuvo que ver con reestructuración de pasivos en mejores condiciones. El mercado de capitales claramente es una opción adicional para los grandes emisores como es este ingenio. Y el segundo tramo que estamos colocando tiene que ver más con inversiones a futuro, con CAPEX que el ingenio necesita hacer. Entonces, eso por ese lado. Tengo 2 emisiones más de titularización, voy a ser breves en aras del tiempo, que ya es viernes y ya estamos de salida en el foro y no quiero aturdirlos con tanta información, pero esta es una segunda titularización bastante interesante dentro de El Salvador al menos.
que tiene que ver con el Fondo de Conservación Vial. El Fondo de Conservación Vial es una entidad autónoma jurídicamente hablando, separada del gobierno central, que tiene sus propios ingresos y sus propios egresos y autonomía para ejecutar los mismos. Entonces, lo interesante de este Fondo de Conservación Vial, en el caso de El Salvador, es que se genera prioritariamente a partir de una tasa que es del 20 centavos por cada galón que se vende de gasolina. Entonces, esto alimenta el Fondo de Conservación Vial y con eso se ejecutan diversas actividades, como su nombre lo indica, de conservación vial. Entonces, titularización facultada por decreto legislativo en esta entidad autónoma, y la ventaja que tomamos en el diseño de la estructura fue que en realidad, a pesar que los 20 centavos por galón que forman parte de los ingresos de Fovial se dan cuando, la persona va y compra gasolina, quien da el dinero de esta contribución son los importadores, debido a cómo funciona el mecanismo de la ley de Fovial. Entonces, en realidad son los importadores y refinadores, en El Salvador no hay refinadores, entonces solo son importadores, de gasolina quienes contribuyen el impuesto y donde se genera genuinamente el ingreso. Entonces, a partir de esto, diseñamos una estructura bastante sencilla de cesión de flujos que tiene que ver con este mecanismo entre los 20 centavos de gasolina, los importadores, el Ministerio de Hacienda en El Salvador y el flujo que va a los inversionistas. Entonces, ¿qué hemos logrado? Coberturas de más de 1.5 veces sobre el servicio de la deuda, asumiendo una colocación total de la emisión. La emisión no se ha colocado totalmente y eso, digamos, es el punto en términos de riesgo más relevante. Entonces, es un programa de largo plazo. Nunca ha sido el objetivo colocar la cantidad entera, como ustedes pueden ver en la presentación, más de 600 millones de dólares de emisión. Sin embargo, ir poco a poco en el tiempo ajustándonos a las necesidades que tiene Fovial para la ejecución de obras. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un título de hasta 20 años plazo. De nuevo, puedo estructurar distintos tramos a distintos plazos para adecuarme a las necesidades. Una duración del macro título de alrededor de 740. Y el uso de fondos es básicamente reestructuración de pasivos y desarrollo de infraestructura. Tenemos clasificaciones de riesgo locales en rangos razonables por 2 clasificadoras de riesgo de El Salvador. Eso por el lado del Fondo de Conservación Vial. Siguiendo la lógica en el desarrollo de infraestructura en El Salvador, también tenemos el mandato de la colocación de un título adicional que tiene que ver con otra entidad autónoma, coincidencia que tenga 2 autónomas al mismo tiempo queriendo emitir. Esto tiene que ver con CEPA, que es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, que maneja básicamente los puertos y aeropuertos de El Salvador, y el objetivo de esta emisión es comenzar el desarrollo del nuevo aeropuerto de El Salvador, Aeropuerto del Pacífico, que va a estar ubicado en la zona oriental. Para ello, estamos terminando una colocación parcial que teníamos de hace 3 años para la modernización del aeropuerto, donde estamos pensando levantar alrededor de 30 millones de dólares para el inicio del desarrollo de esa nueva infraestructura para El Salvador. Preguntas relevantes con nuestros inversionistas es si ha habido una recuperación relevante post-COVID en términos de los aeropuertos, y la respuesta es sí. No entra en detalle, digamos, a los números, pero ya hay una recuperación en términos de vuelos, números de pasajeros e ingresos generados para el aeropuerto de El Salvador. La estructura es interesante, está atada al derecho de embarque, el derecho de embarque que se paga cada vez que alguien sale del aeropuerto de El Salvador hacia otros destinos. En El Salvador el derecho de embarque es de $19 por pasajero y es enterado hacia las aerolíneas y de las aerolíneas a la CEPA. Entonces, lo que hace este fondo de titularización es capturar ese flujo que proviene de estas aerolíneas en específico para este fondo en particular. American Airlines, United y Avianca son las que nutren el fondo de titularización para el pago del servicio de deuda. Como les comentaba, era una emisión muy grande, ya se colocó en el pasado una buena porción, nos quedan 30 millones cuyo uso específico es el aeropuerto, el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de El Salvador, clasificaciones de riesgo bastante razonables para este tipo de activos. Y finalmente, por parte de la Casa de Bolsa, una estructuración de un papel bursátil sencillo, a diferencia de
las otras estructuras que presentamos también lo estamos proveyendo en el mercado. Tiene que ver con Banco Industrial. Banco Industrial tiene operaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. Dado que tiene operaciones acá en Panamá, no voy a entrar mucho en detalle en esto, en sus números, sino mostrarles un poquito lo que habíamos trabajado. Indicadores relevantes de riesgos y de adecuación patrimonial que respaldan bastante bien esta emisión. Y particularmente un papel bursátil de cortísimo plazo en una estructura en particular sin garantías que puede hacerle bastante sentido a los inversionistas, dado esta coyuntura de tasas de interés al alza, o bueno, ya no están tan al alza, pero dado esta coyuntura de tasas de interés, tener activos con poca duración pudiera hacer algún sentido dentro de sus políticas de inversión. Entonces, es básicamente eso, comentarles lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho, y cualquier pregunta, ahí está mi email y con gusto puedo atenderla. Así que muchísimas gracias por su tiempo.